¿Puede una sola firma reescribir el destino de un país? En silencio, sin cámaras ni vítores, Burkina Faso promulgó una ley breve. No hubo testigos fuera de un despacho austero, pero el eco de esa decisión viajó más lejos que cualquier aplauso. Con unas pocas páginas, el país cerró la puerta que durante décadas permitió que su oro, su manganeso y sus minerales estratégicos salieran crudos, rumbo a refinerías en otros continentes. Desde ahora, quien quiera explotar su riqueza tendrá que invertir, transformar y construir dentro de sus fronteras. Los gigantes mineros de África, Europa y Asia despiertan ante un muro nuevo. Ya no basta con extraer y exportar. Hay que crear empleos locales, compartir tecnología, capacitar a trabajadores y dejar una parte tangible del valor en suelo burkinés. Las reglas del juego cambiaron sin titulares. El riesgo es altísimo. Si Burkina Faso tropieza, corre el peligro de quedar aislado, de ver evaporarse inversiones y de hundirse más en la pobreza y el desencanto. Pero si la apuesta resulta, rompe las cadenas de la dependencia y demuestra que transformar recursos en desarrollo real no es solo un sueño, sino un camino posible para todo el continente. No es solo una ley, sino el inicio de una revolución callada. La pregunta que resuena en cada despacho de la industria y la política mundial es: ¿qué empujó a Burkina Faso a desafiar un sistema impuesto durante generaciones? Para entenderlo, hay que retroceder a los acuerdos y traiciones que llevaron al país al límite. Todo comenzó mucho antes de la firma. Décadas exportando riqueza y recibiendo apenas sobras. ¿Cómo se convirtió esto en la norma? Desde hace más de un siglo, África repite el mismo guión. Extraemos oro, algodón, manganeso o cacao, los enviamos fuera, y lo que regresa son productos terminados, vendidos a precios muy superiores. Aquí queda solo una pequeña parte del valor generado. El resto se esfuma en el camino. El ciclo está perfectamente aceitado, pero para otros. Los contratos heredados de generación en generación han llenado los bolsillos de empresas extranjeras y sus accionistas, mientras las comunidades locales ven cómo su subsuelo se vacía y sus oportunidades desaparecen. Por cada tonelada que sale, la mayor parte del dinero nunca vuelve. El verdadero secreto de la riqueza nunca estuvo en la tierra, sino en lo que ocurre después de la extracción. Refinar, procesar, transportar, fijar precios globales. Todo eso sucede lejos de aquí, y ahí es donde se multiplican los beneficios. África provee la materia prima, pero el valor se queda en manos ajenas, en quienes controlan los eslabones posteriores de la cadena. Este sistema no es fruto del azar. Fue diseñado para funcionar así. Contratos en idiomas extranjeros, leyes internacionales que priorizan la protección de inversiones externas y tratados comerciales desiguales ataron la dependencia al futuro de países como Burkina Faso. Cambian los gobiernos y las caras, pero la lógica permanece: exportar barato, importar caro, repetir. Mientras tanto, la sociedad paga el precio más alto. Se pierden décadas de desarrollo, se agotan los recursos no renovables y cada año refuerza la imagen de un país encasillado como simple proveedor. El poder nacional se desvanece. El tiempo cedido jamás se recupera. Lo que hoy se entrega, mañana está perdido para siempre. Pero el ciclo ya no es indestructible. Con la nueva ley de soberanía sobre los recursos, Burkina Faso reescribe el libreto. Exige que la riqueza no solo se extraiga, sino que se transforme en casa, generando empleos, industria y tecnología local. Romper la dependencia no es solo un discurso. Implica enfrentar intereses colosales y resistencias forjadas para perpetuar el ciclo. El desafío apenas comienza. El mundo mira atento, mientras los antiguos beneficiarios del sistema preparan su respuesta. ¿Puede una ley cambiar décadas de historia y abrir el futuro? Un papel, sencillo en apariencia, desata una tormenta. ¿Por qué este cambio sacude tantos intereses a la vez? En cuanto la noticia de la nueva ley se hizo pública, la presión llegó desde todos los rincones. No solo fue un eco local,
Bufetes internacionales, voceros de empresas mineras y diplomáticos extranjeros se activaron como un enjambre. Su meta era una: debilitar la ley, frenarla o dejarla hueca. La ofensiva arrancó en el frente legal. Llegaron cartas advirtiendo arbitrajes internacionales, demandas ante paneles de inversión y supuestas violaciones de contratos firmados hace más de 2 décadas. Todo el aparato jurídico global se puso en modo defensa. El mensaje era directo. Si Burkina Faso persiste, se arriesga a juicios interminables y embargos de activos en el exterior. Casi al mismo tiempo, comenzó el lobby disfrazado de ayuda. Directivos y consultores presentaron mejoras para la ley, asegurando que solo buscaban facilitar su implementación. Pero al revisar sus propuestas, las trampas eran claras: términos ambiguos, excepciones discretas, plazos eternos y sanciones simbólicas. El objetivo real: diluir la reforma hasta volverla inofensiva. Las amenazas diplomáticas tampoco tardaron. Sutiles pero firmes, insinuaban que futuras inversiones, cooperación al desarrollo e incluso ayuda humanitaria podrían verse comprometidas si la ley seguía sin cambios. A veces la presión era frontal. Otras, disfrazada de advertencia amistosa en reuniones privadas. No faltaron ofertas tentadoras en la superficie, pero vacías en el fondo. Proyectos de refinerías para un futuro incierto, promesas de capacitación sin empleo asegurado, programas tecnológicos sin vigilancia ni transparencia. Todo parecía buena voluntad, pero sin compromisos reales ni transferencia de poder. La hostilidad más peligrosa fue la silenciosa. Algunas empresas empezaron a ralentizar operaciones, posponer inversiones y retrasar compras de insumos. Así, sembraban incertidumbre en las comunidades. El mensaje era sutil pero contundente. Si el gobierno no cede, habrá menos empleo, menos actividad y más presión social sobre el Estado. Mientras tanto, los grandes medios internacionales y sus aliados locales lanzaron campañas de miedo. Titulares acusaban la reforma de ser antiempresa, peligrosa para la estabilidad y una amenaza para la seguridad jurídica. Opiniones y columnas repetían el mismo guión. Si Burkina Faso se aparta del modelo tradicional, espantará la inversión y traerá más pobreza en lugar de desarrollo. La batalla no era solo contra el exterior. Dentro del país, viejas élites económicas y tecnócratas ligados al antiguo sistema buscaban frenar la reforma desde dentro. Propusieron prórrogas, mesas de diálogo interminables, estudios adicionales y mecanismos de revisión que, en la práctica, aplazarían la ley durante años, hasta volver la letra muerta. Lo que estaba en juego era transparente. Si toda esta presión triunfa, la ley será apenas un símbolo vacío, una promesa más perdida en la historia de la dependencia. Pero si resiste, obligará no solo a las empresas, sino al sistema global, a adaptarse a un nuevo equilibrio de poder y valor. Ahora, entre pasillos, la pregunta se repite. ¿Puede el gobierno sostener la presión y cumplir su promesa de soberanía? La respuesta se juega en las próximas semanas, cuando la ley pase a su prueba más dura. ¿Qué sucede cuando la presión deja de ser invisible y la transformación empieza a tomar forma ante los ojos de todos? El futuro ya no es una promesa abstracta, se convierte en una pregunta inmediata. ¿Hasta dónde se atreverán a llegar quienes quieren cambiar el destino de sus comunidades? Las viejas estrategias de evasión ya no funcionan. Ahora, las empresas buscan nuevas alianzas y soluciones flexibles para mantenerse a flote sin incumplir la ley. Equipos locales, antes relegados, se organizan, improvisan pequeñas refinerías, aprenden tecnologías y demuestran que el avance es posible aún con recursos escasos. La reforma deja de ser un debate lejano. Desde el primer mes, la ley exige resultados visibles y cumplimiento público. Hay auditorías inesperadas, contratos abiertos y plazos que ya no admiten excusas. La lucha contra la corrupción sale de los discursos y se instala en la realidad diaria. Cada trámite y cada cuenta están bajo revisión. En las calles de Ouagadougou y las zonas mineras, la conciencia colectiva despierta.
familias y obreros empiezan a cuestionar lo que antes parecía inevitable. Se preguntan por qué, tras décadas de extraer riquezas, sus barrios siguen dependiendo de ayuda externa y empleos temporales. La conversación ya no es sobre sacrificios, sino sobre oportunidades reales. El caso de Amadou y su hijo resume el dilema. Amadou, minero de toda la vida, debe elegir: aferrarse a su antiguo empleo o arriesgarse a aprender en la nueva refinería local. Su hijo lo anima. Papá, si aprendemos aquí, ¿acaso no será mejor nuestro mañana? En esa pregunta sencilla se encierra todo el peso de la apuesta. No solo se trata de conservar trabajos, sino de forjar un futuro propio. En menos de un año, los primeros logros se celebran en público. Jóvenes completan programas técnicos. Refinerías pequeñas abren en Koudougou y Kaya, generando empleos inéditos. El círculo de extracción sin beneficio comienza a romperse, poco a poco, con cada avance tangible. Sin embargo, la presión externa no desaparece, se transforma. Ahora son campañas internas que intentan sembrar desconfianza y división. Voces sin rostro afirman que todo es demasiado lento, que la ley es inflexible, que la economía no aguantará. Pero la narrativa de dignidad y orgullo nacional comienza a ganar espacio. La pregunta que antes se murmuraba se convierte en grito. Si nuestros recursos valen millones, ¿por qué seguimos siendo pobres? El precio de avanzar es la resistencia y el sacrificio. Pero el costo de retroceder sería mucho peor: perder el futuro y la dignidad nacional que apenas empieza a reconstruirse. La siguiente etapa pondrá a prueba la resiliencia de la reforma. Las alianzas inesperadas y los conflictos abiertos marcarán el ritmo del cambio. ¿Qué puede hacer cualquier nación, incluida la tuya, para dejar de ser solo una mina? La respuesta no se limita a escribir una ley. Exige crear una cultura de vigilancia y cumplimiento público. Porque la historia muestra que los papeles se doblan, pero los hechos y la presión constante de una ciudadanía activa no se quiebran. Primera lección. Las leyes son esenciales, pero jamás suficientes. Sin vigilancia real, cumplimiento firme y alternativas rápidas para la industria local, la dependencia solo se disfraza. Quien quiera transformar su cadena de valor debe asegurar que cada compromiso tenga plazos precisos, consecuencias visibles y mecanismos de transparencia que la sociedad pueda revisar cada día. La soberanía no se dicta, se construye paso a paso, con capacitación técnica, fábricas reales y un control público de cada contrato. Solo así el desarrollo sale del discurso para reflejarse en empleos, industria y vida cotidiana. La disciplina para ejecutar, informar y rendir cuentas es el escudo contra la trampa de la modernización vacía. Pero el motor de toda transformación es la ciudadanía. Es la gente quien debe preguntar, exigir y negarse a que la narrativa se desgaste entre titulares y olvido. No basta celebrar leyes nuevas. Hay que convertirlas en debates nacionales, en preguntas incómodas, en presión social para que se cumplan hasta la última cláusula. El desarrollo real no es inversión abstracta, ni promesas a largo plazo. Es valor agregado concreto, tecnología que permanece, una economía donde la gente tiene opciones y rechaza ser simple proveedora de materias primas. Burkina Faso lo demuestra. Con decisión, un país puede resistir, sentar precedentes y empujar a otros a forjar reglas nuevas en el tablero global. La lección es evidente, y el riesgo, monumental. Si no aprendemos, cualquier nación, la tuya, la mía, está condenada a ver su riqueza partir sin retorno, a perder el derecho de imaginar un futuro distinto. Pero si aplicamos estas enseñanzas, lo que está en juego es mucho más que economía. Es dignidad, poder real y el control del tiempo y la reputación nacional para las próximas generaciones. Pero, ¿cómo se sostiene esa presión en el tiempo? ¿Qué herramientas concretas tiene una sociedad para no perder el impulso y convertir la vigilancia en costumbre? La ley ya no es solo un texto firmado. Es brújula, es dignidad, es el primer paso de una nueva era.
Sin embargo, la tinta no basta. Después de firmar, llegan el desgaste, las presiones y las ofertas disfrazadas de solución. La verdadera lucha empieza cuando la euforia cede paso a la costumbre y la tentación de ceder parece razonable. Hoy, la ley exige que la riqueza de la nación circule primero entre manos nacionales. Exige crear valor aquí mismo, no solo exportar sueños en bruto. Por primera vez en muchas décadas, el oro y los minerales dejarán de salir solo como esperanza. Ahora saldrán como empleos, como industria, como rutas y escuelas, como un orgullo nacional que se toca. Pero transformar recursos en futuro es más difícil que escribir cualquier ley. Hace falta coraje para sostener el cambio cuando la novedad se apaga y el miedo o la comodidad llaman a la puerta. Los intereses externos no descansan nunca. Buscarán suavizar, negociar o retrasar, prometiendo lo de siempre con palabras nuevas y tecnicismos que parecen inevitables. Aquí es donde la resistencia deja de ser símbolo y se convierte en tarea cotidiana. Cumplir la ley, exigir transparencia, vigilar cada paso. Es responsabilidad compartida, todos los días. Si fallamos, vuelve la extracción sin valor y la dependencia. Si resistimos, nace el verdadero poder nacional y una economía con opciones reales para nuestros hijos. Por eso, la pregunta es personal. ¿Estás dispuesto a resistir para que la riqueza de tu país sirva realmente a su gente y no solo a contratos extranjeros? ¿Podrás rechazar la trampa de la comodidad y asumir el riesgo de ser diferente? El futuro común depende de no retroceder. La dignidad cuesta, pero vale mucho más que cualquier ganancia efímera. La historia de esta ley apenas comienza, y solo el coraje colectivo podrá convertir una firma en un destino irreversible. Capítulo extra. Ejemplos históricos y paralelos concretos. Para entender el impacto potencial de la ley burkinesa, conviene mirar atrás y observar otros momentos en que una sola decisión legislativa cambió el rumbo de un país. Hay ejemplos icónicos y lecciones valiosas. En Sudáfrica, tras el fin del apartheid, el gobierno implementó políticas para que la riqueza minera beneficiara más a la población local. Exigieron porcentajes mínimos de participación nacional en empresas, y aunque hubo resistencia y obstáculos, en 2 décadas la industria minera sudafricana dejó de ser un enclave exclusivamente extranjero. Esto generó decenas de miles de empleos para sudafricanos y capacitó a una nueva generación de ingenieros y técnicos, aunque también enfrentaron corrupción y desafíos de cumplimiento. En Noruega, durante los años 70, el descubrimiento de petróleo en el Mar del Norte motivó una decisión clave. El Estado debía ser el principal accionista y controlador de los recursos. Se creó la empresa estatal Equinor, antes Statoil, y se obligó a las compañías extranjeras a asociarse y transferir tecnología. El resultado, tras casi 50 años, es uno de los fondos soberanos más grandes del planeta y una economía diversificada que ha evitado la llamada maldición de los recursos. En América Latina, Bolivia nacionalizó el gas y el petróleo en 2006, obligando a renegociar contratos y garantizando que la mayor parte de las ganancias quedaran en el país. A pesar de amenazas de juicios y boicots, el Estado boliviano multiplicó sus ingresos y pudo financiar programas sociales, aunque también surgieron retos en la gestión y la inversión a largo plazo. En todos estos casos, la clave fue la combinación de coraje político, implementación gradual, negociación firme y, sobre todo, vigilancia pública para garantizar que la ley no quedara como un simple texto. Cada país enfrentó presiones externas, pero también demostró que es posible cambiar las reglas cuando hay voluntad y estrategia. Escenario práctico. ¿Cómo se implementa una ley así paso a paso? Primero, se debe mapear toda la cadena de valor existente, desde la extracción hasta la exportación, identificando cuántos empleos genera cada etapa y cuánta riqueza se queda localmente. En Burkina Faso, equipos multidisciplinarios recorrieron las minas, los puertos y las oficinas de aduanas para entender dónde se filtraba el valor. Segundo,
Se establecen plazos concretos para que las empresas instalen plantas de procesamiento. Por ejemplo, se otorgan 3 años para construir refinerías y 1 año adicional para alcanzar cuotas mínimas de procesamiento interno. Durante ese periodo, se requieren informes trimestrales públicos y auditorías independientes. Tercero, se crean incentivos fiscales para quienes invierten en infraestructura local, deducciones de impuestos, prioridad en licitaciones públicas y acceso preferencial a financiamiento estatal. Al mismo tiempo, se establecen sanciones claras para quienes incumplan, multas, revocación de licencias y exclusión de futuras concesiones. Cuarto, se impulsa la capacitación técnica. El Estado financia becas y programas de formación en universidades locales y extranjeras. Se firman convenios con centros tecnológicos de países aliados, como Brasil, Turquía y China, para que los trabajadores burkineses aprendan las mejores prácticas en refinación, metalurgia y logística. Quinto, se fomenta el contenido local en toda la cadena, desde la compra de insumos hasta el transporte y la logística. Por ley, al menos el 50% de los bienes y servicios utilizados en la minería debe provenir de empresas burkinesas, creando así un tejido industrial propio. Finalmente, se asegura la transparencia. Todos los contratos mineros, informes de auditoría y licencias se publican en línea, accesibles para cualquier ciudadano. Se promueve la participación de la sociedad civil en comités de vigilancia y se establecen líneas de denuncia anónima para detectar corrupción y violaciones a la ley. Escenario alternativo. ¿Qué pasaría si Burkina Faso no hiciera nada? De haberse mantenido el modelo anterior, Burkina Faso seguiría atrapado en la trampa de la dependencia. El oro, el manganeso y otros minerales continuarían saliendo en bruto, dejando apenas una fracción de su valor en el país. El empleo local seguiría concentrado en labores mal remuneradas y peligrosas, sin oportunidades reales de ascenso ni de aprendizaje tecnológico. Las arcas públicas dependerían de impuestos bajos sobre la exportación, vulnerables a los vaivenes de los precios internacionales. Las escuelas, hospitales y carreteras seguirían esperando inversiones que nunca llegan, mientras la juventud emigra en busca de futuro. El país estaría condenado a repetir el ciclo: extraer, exportar barato y comprar caro lo que necesita. Este escenario no es hipotético. Ha sido la realidad de decenas de naciones africanas y latinoamericanas durante más de un siglo. La experiencia de países como la República Democrática del Congo, donde la riqueza mineral no se traduce en bienestar para la gente, evidencia los peligros de la inacción. Herramientas prácticas para la ciudadanía. ¿Cómo sostener la presión? La ciudadanía tiene un papel protagónico. Para que la ley no sea letra muerta, la sociedad debe apropiarse del proceso. Aquí algunos pasos concretos. Organizar comités locales de vigilancia, donde ciudadanos capacitados revisan la ejecución de contratos y denuncian irregularidades. Promover la educación cívica, enseñando en escuelas y universidades cómo funcionan los contratos públicos y el impacto de las leyes de contenido local. Fomentar el periodismo de investigación, apoyando medios independientes que monitorean la industria extractiva y publican informes accesibles. Exigir rendición de cuentas periódica de funcionarios y empresas mediante asambleas públicas, plataformas digitales y consultas ciudadanas. Crear alianzas con ONGs internacionales dedicadas a la transparencia, como Transparencia Internacional o Publish What You Pay, para recibir asesoría técnica y protección ante represalias. Utilizar la tecnología, apps móviles para reportar problemas en tiempo real, bases de datos abiertas y redes sociales para viralizar denuncias y logros. Realizar campañas de comunicación positivas, mostrando los beneficios de la transformación industrial y los ejemplos de éxito local. Cuando la ciudadanía se involucra, la presión deja de depender solo del gobierno y se convierte en una fuerza social imparable. Paradojas y riesgos. Lecciones de otras regiones. No todo cambio está exento de riesgos. La historia de Venezuela, por ejemplo,
muestra cómo la nacionalización sin controles claros ni transparencia puede derivar en corrupción y mala gestión. El balance entre soberanía y eficiencia es delicado. En Indonesia, la Ley de Procesamiento Local de Minerales, aprobada en 2014, provocó el retiro temporal de muchas empresas. Sin embargo, al cabo de 5 años, la mayoría regresó bajo las nuevas reglas, y el país multiplicó su capacidad de refinación de níquel, generando empleos y atrayendo inversiones en industrias relacionadas como baterías y acero. El desafío es combinar firmeza en la implementación con flexibilidad para ajustar detalles técnicos. El diálogo con empresas responsables y la apertura a socios estratégicos pueden acelerar la transferencia de tecnología sin ceder el control nacional. Visión de largo plazo. ¿Qué puede lograr Burkina Faso en una generación? Si la ley se cumple a cabalidad y la sociedad sostiene la presión, Burkina Faso podría, en 20 años, transformar su economía de extractora a industrial. Podría exportar productos terminados, joyería, componentes electrónicos, maquinaria agrícola, y no solo minerales en bruto. Los beneficios serían múltiples: mejores salarios, reducción de la pobreza, universidades especializadas, un ecosistema de innovación tecnológica y una red de pequeñas y medianas empresas asociadas. El prestigio internacional del país crecería, atrayendo inversiones de calidad y fortaleciendo su voz en foros globales. Podría incluso convertirse en referencia para otras naciones africanas, liderando una nueva ola de integración industrial continental, como lo hizo Corea del Sur tras la guerra, apostando por la educación y la cadena de valor local. Cierre. La deuda de la pregunta. Así, volvemos a la pregunta inicial. ¿Puede una sola firma reescribir el destino de un país? La historia, los ejemplos y la experiencia de Burkina Faso demuestran que sí, pero solo si esa firma es respaldada por una vigilancia constante, una ciudadanía activa y un compromiso real con el futuro. La ley es el primer paso, pero el camino lo construye la gente. Cada generación tiene la oportunidad y la obligación de decidir si acepta el ciclo de dependencia o lo rompe con coraje y trabajo. El destino de Burkina Faso aún se escribe cada día, con cada decisión, con cada acto de resistencia y con cada paso hacia la transformación real. Hoy no es solo Burkina Faso quien debe responder. Cada país, cada ciudadano, tiene en sus manos la posibilidad de convertir una ley en una nueva historia. ¿Qué harás tú cuando llegue tu turno?